No lo recuerdo, pero primero quiero precisar que la norma que usted ha dado lectura... El contrato de concesión. La norma, el contrato, la cláusula del contrato de concesión a la cual usted ha dado lectura no se contrapone a lo argumentado por nosotros. Es más, de acuerdo a esa cláusula, ¿no?, es imperativa, y el operador deóntico de la norma o de la cláusula establece así que será Proinversión quien se encargará o estará a cargo del proceso de selección de esta empresa. No en coordinación con el concedente. Pero permítame por favor terminar y desarrollar mi respuesta. Lo que dice la norma, la que usted ha leído y todos hemos escuchado, es que será Proinversión el encargado de seleccionar. Claro, obviamente tiene que coordinar con el gobierno regional de La Libertad, porque tienen que establecerse plazos, tienen que establecerse también montos pagos, ¿no? Y efectivamente eso corresponde al gobierno regional, pero en ningún lado de la norma que usted ha dado lectura establece que la selección estará a cargo del gobierno regional, lo cual descartamos. Y si gusta usted puede volver a dar lectura. Muchas gracias. Presidenta. La norma es absolutamente clara, señor Valdés, y dice que será Proinversión en coordinación con el gobierno regional. Por supuesto, usted tiene el contrato de concesión, lo han cuestionado ampliamente, puede leerlo e interpretarlo. Nosotros preguntamos, de acuerdo a lo que literalmente está contenido y que genera obligaciones para el concedente, que era el gobierno regional. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde. No, para precisar nada más, presidente, que la empresa supervisora CECEL supervisó también la etapa 1 y la etapa 2 y era su propietario una persona que fue asesor directo del primer ministro de aquella época, un trujillano, Luis Alva Castro. Así que esa es la vieja relación. Por eso es que me extraña que en todo caso no se hayan opuesto, porque si había una coordinación han podido oponerse, ¿no? ¿Tomaron acciones, señora Acuña, para oponerse a la adjudicación de esta supervisión? Yo no firmé el contrato. ¿Durante el proceso formuló alguna oposición, alguna observación, dado que era en coordinación vamos a ver, con ustedes? para no incurrir en muchas preguntas, creo que yo quiero decir acá, el único documento que he firmado es la primera adenda. No he firmado ningún otro documento. Señor Valdés, la misma pregunta para usted. Bueno, no había forma de conocer que esta empresa, CECEL Tractebel, no había sido la empresa supervisora de la primera y segunda etapa. Recién tenemos conocimiento por lo manifestado a través del congresista Víctor García Belaúnde, ¿no? Y por lo cual toma fuerza y sustento nuestro pedido de que se amplíe la investigación a la primera y segunda etapa del proyecto especial Chaymochic. ¿Por qué firmó la adenda 1, señora Acuña? ¿Cuál es el sustento técnico y legal que respaldó la decisión suya de suscribirlo? El primer argumento para firmar la adenda era garantizar la continuidad del proyecto. 2. En el contrato de concesión se daba 12 meses de plazo para la entrega de los terrenos y no se había entregado, se amplió por 6 meses. Y el otro argumento, que firmamos la adenda porque estábamos seguros que no había ningún costo adicional al contrato de concesión. ¿Quién necesitaba la adenda? ¿El concedente o el concesionario? ¿Cómo qué? ¿Quién necesitaba esta adenda, esta ampliación? ¿El concedente o el concesionario? El concesionario, pero tiene que llegar a acuerdo con el concedente. Son firmas de dos partes, no de una sola parte. No. ¿No? ¿Quién necesitaba? ¿Quién era el más interesado en que se suscribiera esta adenda? ¿El gobierno regional? El gobierno regional, porque con este contrato de concesión se aseguraba el mejoramiento de 48.000 hectáreas más
se aseguraba el trabajo de 120.000 puestos de trabajo, se aseguraba la inversión de más de $1.000 millones y se proyectaba exportaciones por $1.200.000 millones. Yo creo que cualquier gobernador o cualquier presidente, por el bien de su región, y además ya había el contrato ya. ¿Cuándo toma usted conciencia de que este era un proyecto, un contrato con visos de corrupción? A fines de diciembre de 2016, cuando aparece todo este escándalo de Lavajato, ¿ya? Es un poco para reflexionar qué habrá pasado, y levanto la voz, qué habrá pasado con las obras que se hizo en La Libertad, teniendo en cuenta que están involucrados la empresa Odebrecht y Gallo Montero. Creo que esa es la reflexión para esta comisión. Correcto. Entonces déjeme terminar. Entonces yo creo que, ¿cómo no voy a reflexionar si tanto comentario aparece de los actos de corrupción? Entonces yo digo, todos podemos preguntarnos, ¿qué habrá pasado, qué actos de corrupción, qué actos habrá pasado en la primera etapa? ¿Qué corrupción habrá habido en la segunda etapa? Y posiblemente qué cosa habrá pasado cuando firmaron el contrato de concesión. Y lo hago porque yo no estaba ahí. Entonces hay que reflexionar, yo creo que por eso ustedes están acá, para averiguar si es que hubo o no hubo actos de corrupción. En buena hora hágalo. Y creo que todos los peruanos estamos interesadísimos que esto se aclare por el bien del país. Entonces, en ese sentido, creo que hay argumentos para sospechar, que tiene que haber actos de corrupción en la primera etapa, en la segunda etapa y en la tercera etapa del contrato de concesión. Señora Acuña, en el momento en el cual usted suscribe la adenda, ¿tenía la sospecha de que ese contrato, el de la tercera etapa, era un contrato manchado por corrupción? Yo recién he sospechado en diciembre de 2016. O sea, antes de eso usted nadie sabía. A ver, permítame por favor terminar mi pregunta. Permítame terminar mi pregunta. En ese momento que usted suscribe la adenda, todos los actos relacionados a la tercera etapa de Chavimochi, que esto incluye el contrato, a su juicio, ¿eran correctos? Todos mis actos, hablo de mis actos, han sido actos sin corrupción. Significa que el acto de la firma de la adenda no lo hicimos pensando en haciendo actos de corrupción. Que quede clarísimo. Todos mis actos, cuando se firmó el acta de la adenda, no ha sido por actos de corrupción, ha sido lícitos y transparentes. Ahora, cuando comenzamos a sospechar, todos es a fines de diciembre de 2016. Por eso es que se forma esta comisión. El escándalo Lavallato estalla en el 2014. En el Perú, en el 2015, ya habían claras muestras de corrupción a partir de la carretera interoceánica. De hecho, la congresista Beteta, acá presente, en el 2015-2016 ya conformaron comisiones investigadoras al respecto. ¿Puede precisarnos el inicio de la comisión investigadora congresista que antecedió a esta comisión? ¿La fecha de inicio? Octubre del 2015, creo. Octubre del 2015 ya se había conformado comisión investigadora. Digamos, esto significa que públicamente ya se conocían hechos de corrupción durante el año 2015. Entonces, ¿usted recién se entera en el 2016? Bueno, yo no he tenido conocimiento. Yo hablo por mis actos. Yo en el 2015 no tuve conocimiento. Yo recién he tenido conocimiento a fines del 2016. Porque si hubiera tenido conocimiento, seguro que hubiera hecho una denuncia para que lo investiguen. Vamos a conversar sobre las modificaciones que impulsó la Adenda 1. Una de las principales fue la ampliación del plazo del periodo inicial, ¿no es cierto?, de 12 a 18 meses. ¿Por qué era necesaria esta ampliación? Porque si no se firmaba la adenda, el proyecto no se lleva a cabo.
Y también concurso para el Estado. Esta ampliación que se dio con la adenda 1, congresista Violeta. Lo que sería bueno determinar es la penalidad que hubiera tenido que pagar el Estado. Se determinaba, me imagino, en el contrato original. Lo que pasa es que el contrato de concesión son 361 páginas y tiene fórmulas polinómicas. No es tan sencillo determinar el monto, pero de repente, aprovechando la presencia del gobernador, nos puede dar luces al respecto. Para que precise cuál era la penalidad en caso de que no se hubiera suscrito. Sí, claro, congresista Espinosa. Una interrupción. Hemos dado vueltas sobre la necesidad de la firma del contrato. Y yo quisiera recordar la Constitución que vige y que fue proclamada por Fujimori, promulgada, el artículo 62, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la vía judicial. Mediante contratos leyes el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades y no pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Como hemos dado varias vueltas, ¿por qué? Creo que es importante recordar que eran contratos ley. Nada más. Señora Acuña. O al señor Valdés, para que responda a la pregunta del congresista Violeta. Bueno, aproximadamente las garantías están al orden de los 70 millones de dólares, que es de pronto lo que hubiera perdido el Estado peruano si es que no se firmaba esa adenda. Y no solamente la penalidad que eso significaba, sino que nadie en la libertad y en el Perú está en la capacidad de oponerse al desarrollo de este proyecto. Y como ya lo leyó la congresista Marisol Espinosa, ¿no? Ese es un contrato que no podía ser modificado, ¿no?, de manera unilateral, de manera arbitraria. Entonces, lo que hizo la adenda, lo único que hizo la adenda es ampliar el plazo para entrega del proyecto o el control del proyecto, que significa la entrega de tierras, y también para que se presenten las cartas fianzas, y eso está regulado en el contrato, ni siquiera está en la adenda. O sea, la adenda no modifica en esencia el contrato, tampoco se podía haber hecho. Señora Acuña, conforme al texto original del contrato de concesión, en la cláusula 5.5.1, los expedientes técnicos deberían presentarse al gobierno regional en su calidad de concedente, y estos deberían ser aprobados por el supervisor especializado. Incluso la cláusula 5.5.2 recogía un procedimiento específico para tal aprobación, regulando en caso se requiere información adicional y se tenga que subsanar observaciones. ¿Podría indicarnos si esto es correcto? ¿Este era el procedimiento para la presentación y aprobación de los expedientes técnicos? Todo lo que dice está en el contrato, señora presidenta. Es correcto, entonces así operaban ustedes. Ahora bien, de acuerdo a la cláusula 5.5.1, modificada por la primera adenda, se estableció que el plazo para la aprobación de los expedientes técnicos, número 1 y número 2, tengamos en cuenta, señora Acuña, que estos eran los expedientes más importantes, porque contenían la mayor cantidad de obras, la primera y segunda fase del proyecto. Se prorrogó del 9 de mayo del 2015 al 11 de septiembre del 2015. Son las razones que usted ha dicho por las cuales suscribió la adenda. Y a su vez esto llama nuestra atención, ya que la modificación establece lo siguiente. Permítame leerle, por favor. El concedente, gobierno regional, deberá aprobar los expedientes técnicos, incluyendo los proyectos definitivos de las obras nuevas por fases y la ingeniería de detalle de la parte inicial que corresponda según los calendarios de obras respectivos, conforme a la propuesta técnica y conforme a los plazos y procedimientos siguientes. Tercero, en el caso de los expedientes técnicos número 1 y número 2, el concedente, es decir, el gobierno regional, por intermedio del supervisor especializado de obras, siempre que haya sido contratado y se encuentre en funciones, en el caso de no contarse con la supervisión especializada, la aprobación de estos expedientes deberá ser realizada a dicha fecha por el Proyecto Especial Chavimochic en su calidad de supervisor. En ese sentido,
Debemos entender que esta modificación dio apertura a la posibilidad de que estos importantes expedientes técnicos sean aprobados directamente por el proyecto especial Chavimochic, cuando en principio debía hacerlo con el apoyo de un supervisor especializado. ¿Podría, señora Acuña, por favor explicarnos por qué se tomó esta decisión? ¿Acaso el proyecto especial Chavimochic estaba capacitado técnicamente para afrontar la responsabilidad de aprobación de esos expedientes, los más importantes del proyecto, de forma directa? Muchas gracias, presidenta. En el contrato de concesión no se presentaron expedientes técnicos. Es otra de las fallas. En el contrato de concesión firmado en el 2014, no presentaron expediente técnico. No, entonces, recién con esta adenda, nosotros obligamos al concesionario a presentar el expediente técnico para la primera y segunda etapa. Expediente técnico 1 es la presa y expediente técnico 2 es el canal. Pero miren lo que ha pasado, ahí comenzó mal, pues comenzó mal esta concesión. Entonces ya con esta adenda, nosotros ya ahí se comprometen a presentar los expedientes técnicos ya con las especificaciones para construir la presa y para construir el canal madre. Señor Acuña, los expedientes técnicos forman parte del contrato, están especificados en la oferta técnica, en la oferta económica. Son como la Biblia que tiene que tener. O sea, pero ustedes no... Estamos diciendo, señora, por eso vengo a aclarar, pues. Recién no estaban. Con esta adenda, recién nosotros le pedimos al concesionario y le obligamos al concesionario para que haga el expediente técnico definitivo. Si me permite, señora presidenta, en verdad respeto y saludo la forma de trabajar suya, pero veo que sus asesores le están alcanzando preguntas de manera dispersa y eso no ayuda a una unicidad, digamos, de respuesta a las interrogantes y dudas que usted pueda tener. Sin perjuicio a eso, nos comprometemos a presentar formalmente por escrito todas las dudas que usted hoy nos ha planteado, pero quiero señalar, espero mejor para después responder. Sí. Sin perjuicio de ello... Soy mujer y las mujeres somos multitask. No, yo lo sé que sí, yo sé que sí. Entonces yo le quiero decir que en el contrato de concesión, dentro del glosario de términos de cada uno, digamos, de las instituciones contractuales, no se desarrolló el significado y contenido de expediente técnico. Es a través de la adenda 1 donde se hace el desarrollo de la significación, ¿no?, del contenido, de la definición de expediente técnico. En otras palabras más, este contrato era un contrato deficiente y omisivo en cuanto a su desarrollo. Y la adenda 1, para complementar, incorpora la significación, ¿no?, o contenido de definición de los alcances del expediente técnico. La pregunta iba, señora Acuña, por el lado de que cuando hacen la modificación con la adenda 1 que usted suscribe, se permite que sea el proyecto especial Chavimochic el que directamente pueda hacerse cargo de la supervisión. Y le pregunto en ese sentido, ¿qué persona estaba a cargo de la gerencia general del proyecto al momento que usted fue gobernador? ¿Quién fue el gerente? Cuando yo llego el 2 de enero, no recuerdo si la primera quincena de enero, nombramos al gerente y dije que el señor Oscar Ñique. Él permaneció durante toda la gestión que usted ejerció en el cargo. Hasta octubre, primera semana de octubre. Correcto. Le pregunto esto porque pueden haber existido variación de funcionarios, no porque estemos insistiendo alrededor de la misma pregunta. Entonces, él fue todo el tiempo que usted fue presidente regional, el gerente general del proyecto especial. Chavimochic. Correcto. ¿Y recuerda usted qué gerencia específicamente del mismo proyecto especial se encargaba directamente de esta eventual aprobación de los expedientes técnico 1 y expediente técnico 2? Yo no recuerdo, señora, pero con cargo del informe. Claro, tal vez el señor Valdés sí recuerde quién era. Una de las razones y exigencias de la CAF justamente para que la región cuente con esta unidad
técnica funcional era para que sirva, digamos, de ese filtro técnico. Es por eso que dentro de las exigencias es que aquellos que eran parte de este equipo sea profesional altamente calificado, ¿no? Y la evaluación estaba a cargo de esta unidad de todas maneras. A partir de enero del 2015... La unidad técnica funcional. Funcional. Entonces, ustedes en este momento dicen que la unidad técnica funcional era altamente especializada y era adecuada técnicamente para poder aprobar expedientes técnicos de este nivel de complejidad. Bueno, eso es lo que nos está diciendo en este momento. Está grabado, y lo que estoy diciendo yo es que la creación y existencia de la unidad técnica funcional era una exigencia de la CAF para que evalúe las cuestiones técnicas intraconcesión, incluso los expedientes técnicos. No quiero decir que sea la exclusiva y única y digamos órgano institucional a cargo de la evaluación, sino que además también tenía que hacerlo esta empresa de supervisión a la cual ya nos hemos referido. ¿Recuerdas que funcionario del gobierno regional, del proyecto especial Chavimochic, se encargaría directamente de ver la aprobación de esos expedientes técnicos? ¿Algún funcionario en particular? No recuerdo. Señora Acuña, le hemos hecho estas preguntas respecto a la aprobación de los expedientes técnicos que tuvo que presentar concesionaria Chavimochic SAC, ya que entendemos que no pudo ser posible que el supervisor especializado, es decir, Consorcios ESEL Tractebel SAC, haya participado de tal aprobación. Conforme se ha publicado en algunos medios de comunicación, por ejemplo el Diario Expreso, el 29 de septiembre del 2015 habla de la suscripción del contrato de supervisión, dando cuenta que estaba programada por Proinversión para el 31 de agosto. Pero 3 días antes, el 28 de agosto, se decidió postergar tal suscripción a solicitud del Gobierno Regional de La Libertad, mientras usted era presidente. Considerando que los contratos de supervisión especializada por la primera y segunda fase se suscribieron el 21 de diciembre del 2015 y la fecha máxima para obtener la aprobación de los expedientes técnicos 1 y 2 era el 11 de septiembre del 2015 por la primera adenda, resultaba imposible que participe en la aprobación el consorcio ESEL Tractebel. En ese sentido, le consulto. ¿Por qué el gobierno regional solicitó a Proinversión que se postergue la suscripción de los contratos de supervisión especializada? Eso habrá que preguntarle al proyecto Chavimochic. Le pregunto a usted era el presidente regional y fue el gobierno regional, no el proyecto especial. En todo caso lo harían a través de usted. Permítame terminar. ¿Quiénes pidieron esta postergación? Creo que es 4ª vez que digo. De acuerdo al contrato de concesión, ahí dice claro que el proyecto Chavimochic se encarga de coordinar todo lo que se refiere al contrato de concesión de la tercera etapa. Y vuelvo a decir, el proyecto Chavimochic es una OPD que tiene su gerente, que tiene su administración independiente y que ese informe no llega directamente al gobernador, llega al Consejo Regional. Y yo firmé ese contrato porque hago opinión favorable del Consejo Regional. Entonces, en ese sentido, creo que sería bueno que ustedes lo llamen al gerente de Chavimochic y le pregunten, porque ellos son los que conocen, para que tengan una información más certera y no tener algunas malas interpretaciones que de repente el presidente regional de esa época está interviniendo algo que ha hecho mal a la región. Entonces yo creo que él es el técnico, el funcionario, y tranquilamente podría venir a dar información acá. Congresista Narváez. Gracias, Presidenta. Presidenta, en la Ley de Gobiernos Regionales establece claramente que la máxima autoridad administrativa de los gobiernos regionales es el gerente general regional, no es el presidente regional ni el gobernador regional actual. Entonces eso solamente hay que tener en cuenta esa información para que en todo caso los aspectos administrativos y técnicos de ese entonces pueda responderlo el gerente general de ese entonces del gobierno regional. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Narváez. Sin embargo, también hay que tener en cuenta
que los gobernadores, presidentes regionales pueden no promulgar acuerdos regionales cuando estos son abiertamente ilegales. No puede el Consejo Regional obligarlos a determinados actos. Por algo tienen facultades de estar al frente de la gestión. Solamente ahí, Presidenta, si me permite, me gustaría saber si usted ha identificado algún acto ilícito o ilegal en esta adenda por las cuales el suscriptor de la adenda no debía haberla firmado, para poder, digamos, establecer una línea de defensa también. Señor Valdés, en este momento nosotros no estamos emitiendo conclusiones, estamos formulando preguntas, estamos investigando. Eso, las responsabilidades, si acaso esta comisión determinar alguna, tienen una oportunidad de presentación y esa es cuando se informa al Pleno. Esta no es la oportunidad, permítame, no poder responder su pregunta porque no me es posible funcionalmente en este momento. Congresista Beteta. Sí, señora Presidenta, solamente a modo de aclaración, efectivamente tenemos el Consejo Regional que autoriza a los gobernadores regionales y en ese entonces eran a los presidentes regionales a que puedan suscribir convenios, que puedan suscribir cualquier acuerdo en base a estas facultades que le otorga el Consejo Regional. Sin embargo, también es responsabilidad de los titulares de pliego de que sí pueden acatar o no los acuerdos del Consejo Regional, porque debemos de recordar que los titulares de pliego, que son los alcaldes o los gobernadores regionales, no están pintados, sino que ellos son los que toman las decisiones y el Consejo Regional muchas veces toman decisiones para autorizar, en este caso al presidente regional, en esa época, ahora los gobernadores regionales, si deben o no deben de firmar los convenios para cualquier tipo de obras que puedan hacer o cualquier otro convenio en base a con cualquier otras instituciones. Solamente eso comentar, no es de que como autorizan el Consejo Regional o como es una opinión de las gerencias, los titulares ya no recaen responsabilidades. Muchas veces sabemos que los titulares tenemos las responsabilidades políticas y también las que pueda corresponder en su momento si son penales o administrativas. Eso solamente quería añadir, señora Presidenta. Gracias, congresista Beteta. Y gracias a todos los congresistas que están aportando en esta sesión. Congresista Narváez. Gracias, Presidenta. Solamente una pequeña aclaración. El Consejo Regional, cuando toma una decisión, la decisión que ha tomado el Consejo Regional, como usted dice, efectivamente puede ser que no esté enmarcado dentro de la ley, dentro de sus competencias. Por eso cuando trabajan o toman una decisión, eso cuando pasa a la parte ejecutiva, eso es enviado vía gerente general a la asesoría legal. Ellos revisan, si el asesor legal dice ok, firma, pasa donde el gerente y recién cuando el gerente general, que es la máxima autoridad administrativa del gobierno regional, firma, recién sube para que lo suscriba el gobernador regional, ¿no? Esa es la forma como opera la gestión. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Narváez. Señor Valdés, ¿quién aprobó los expedientes técnicos 1 y 2? ¿El proyecto especial o lo aprobó el consorcio CECELTRAC de Belsac? Bueno, en ese momento en verdad no tengo esa información, pero se la voy a hacer alcanzar o se la voy a alcanzar de manera oportuna y con todos los documentos, digamos, que constan y obran en la región. Es fundamental para nosotros conocer eso, comprenderá que vamos a seguir insistiendo y esperamos esa respuesta. De hecho, señora Secretaria Técnica, a fin de que se oficie solicitando esta información en específico. Y solamente, señora Presidenta, con el ánimo de contribuir a esta investigación, hubiera sido importante que nos trasladen en la agenda, digamos, todos los puntos para poder tener toda la documentación, así no tener que diferir, digamos, el traslado de los documentos. El punto sobre el cual estamos nosotros tratando de esclarecer los hechos, señor Valdés, están referidos todos a la suscripción de la adenda 1 y a lo que allí se ha determinado que ocurra. La adenda 1 está perfectamente señalada en el oficio de invitación. Nosotros no formulamos un cuestionario, señalamos los temas alrededor de los cuales se va a conversar aquí. Es responsabilidad de los invitados traer toda la documentación que pueda sustentar las preguntas que aquí se hacen. Y por supuesto, usted está colaborando con las respuestas de la adenda 1. Además, solicitud suya de poder intervenir para aclarar, porque usted ha sido invitado por la adenda 2.
Señora Acuña. Solamente usted nos ha para dicho- corregir, discúlpeme, adenda 2 no hay, no existe. El proyecto de la adenda 2. Ok. Señora Acuña, se ratifica en el hecho de que el contrato no incluía el expediente técnico, no tenía expediente técnico.